¿Quieres eliminar los surcos de tu cara? Quédate que te voy a decir un reto de 21 días para eliminar el surco nasogeniano. Vamos a realizar ejercicios de 30 segundos a 1 minuto todos los días por la mañana durante 21 días para eliminarlo. También importante, ¿qué vamos a utilizar en este caso? ¿Qué me veis a mí? Tengo aquí aceite preparado, normalmente yo siempre os digo aceite de argán, para ayudarnos un poquito. Así que empezamos. Empezamos con el primer ejercicio, que sería boca de pez. Ya te puedes imaginar un poquito hacia dónde va, ¿verdad? Lo que queremos hacer con este ejercicio es una activación de los músculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, vamos a colocarnos un poquito, me coloco de costado, a ver si me puedes ver ahí. Y lo que hago es meter un poquito hacia adentro los pómulos, como queriendo meter aquí, mira, sin los dedos, solamente te lo indico para saber. Hago aquí y coloco los labios juntos, ¿vale? Intentando que los labios no se abran, ¿vale? Es decir, no hacemos esto, sino aquí. Y entonces junto, ¿vale? Y voy a aguantar esto como unos 5 segundos aproximadamente, mirad. Y después relajo, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez, lo hacemos unas 10 veces. Bueno, 10 veces directamente, ¿vale? Vuelvo otra vez. Meto hacia adentro. Y ahí, que parezco un actor un poco de moda, ¿no? Esta cosa así un poco de parecer... Pues literalmente es eso. Repetimos. Y sería repetirlo 10 veces. Los beneficios que vamos a tener, sobre todo, fortalecer la zona de los pómulos y también de la boca. Y vamos con el segundo ejercicio. Este ejercicio se llama desplazamiento de labios, o sea que ya te puedes imaginar. Igualmente es mantener 5 segundos, ¿vale? Parar y repetirlo 10 veces. Fijaros que voy a empezar a hacerlo. Mirad, nos colocamos aquí los deditos, ¿vale? Final de los labios, aquí. Y lo que voy a hacer es sonreír, intentar estirar aquí como si estuviera sonriendo, ¿vale? Entonces hago aquí y los dedos van a ir un poquito hacia arriba. ¿Para qué? Para empezar ya a trabajar hacia el surco nasogeniano, ¿vale? Incluso, fíjate lo que te digo, coloca aquí los dedos, ¿vale? No muy arriba, fíjate que no llegan a la nariz, Y ahora hacia adentro y tira hacia arriba. Y mientras intenta sonreír y tirar los labios hacia los lados, aquí. Paramos y después repetiríamos, ¿vale? Recuerda aquí, sin llegar, hacia adentro, sonríe, tira hacia los lados y paramos. Sí que tiene que haber un poquito de presión. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues sobre todo vamos a tonificar toda esta zona, con lo cual ya estamos trabajando ya en el surco. Importante, no sé si lo has hecho, pero coge el móvil un momento, si lo tienes por ahí cerquita, y vamos a hacer una cosa, porque recuerda que esto es un reto para 21 días para hacer que el surco nasogeniano baje mucho. Vale, no vas a ser Brad Pitt, obviamente, de momento no lo somos ninguno, que lo vamos a hacer, pero lo vamos a ayudarte. Entonces, coge el móvil, ¿vale? Te colocas un poquito aquí, fotito, ¿vale? Y esto 3 semanas después, es decir, 21 días, haciéndolo, recuerda, todos los días. Oye, mira Rubén, que es que justo ayer tuve un día tal. Bueno, date, aunque sea 2 minutos, hazlo, haz 3 últimos ejercicios, pero no porque un día no lo hagas, dejes de hacerlo. Continúa 21 días solamente para ver resultados. Seguimos. Si no sabes lo que es el surco nasogeniano, me imagino que lo sabes, pero si no, te voy a decir que son estas líneas que empiezan en la parte de la nariz y bajan a los labios. Normalmente, si te fijas, hay una parte de tu cuerpo que notarás más uno que el otro. Y se puede deber a muchísimas cosas. Puede ser deshidratación de la piel, falta de colágeno, ácido hialurónico que se va perdiendo también. Entonces estos ejercicios te van a ayudar muchísimo a reactivar esa sensación, esa elasticidad que se pierde de la piel y obviamente hasta mucho mejor. En estos ejercicios vamos a trabajar intensificación y un trabajo mucho más profundo para el surco nasogeniano. Vamos con el primero de ellos. Sería una sonrisa profunda, ¿vale? Y
activadora también con un poquito de tensión. Si antes estábamos aquí, vamos a subir los dedos, pero en este caso recuerda que no subíamos hasta aquí, sino que vamos a ponernos aquí, pero en vez de quedarnos en esta parte, vamos a ponernos ya en el surco. El surco, te recuerdo que es esta parte, entonces puedes o bien venirte aquí a la nariz, dejar caer un poco y en el medio, ¿vale? Está casi empezando la encía. Digamos que si sabes un poco dónde está el diente, colócate un poquito por ahí, pero activa un poquito hacia afuera y aquí vamos a sonreír también y vamos a mantener otra vez 5 segundos. Aquí, y entonces activa un poquito hacia arriba, sobre todo hacia arriba, mantén 5 segundos, ya sé que la cara que se nos queda es esta, y después relaja. Tienes que hacerlo manteniendo presión, o sea, tiene que ser fuerte, que no haya dolor, pero sí que haya una ligera molestia. Voy a repetir, colocamos dedos hacia adentro y hacia arriba y sonreímos a la vez. Pues en este ejercicio, beneficios también es circulación, vamos a trabajar la circulación de la zona, además de tonificar, y ahora vamos con el segundo, que es una sonrisa un poquito más forzada, Fijaros, antes teníamos un dedo, índice a cada lado, pues vamos a utilizar 2 dedos. Uno estaría como en este lado también, ¿vale? Aquí, pero vamos a llevarle también este, con lo cual, y vamos a colocar, pues no en la nariz, pero sí debajo de la nariz. Es decir, te tienen que caber los dedos aquí, que no estén juntos, ¿vale? Tiene que haber como un dedo en medio aproximadamente, ¿vale? Con lo cual, este estíralo un poquito primero y después coloca este, ¿vale? Igual, tira hacia arriba y sonríe, hacia afuera, ¿vale? Aquí, mantén un poquito y relaja, ¿vale? Seguramente ya estáis notando cosas, en esta parte, como se empieza como a movilizar algo, ya estarás notando cosas. Voy a repetir, Recuerda, aquí, hacia arriba y entonces me vengo con estos dedos, también presiono como si quisiera tirar hacia arriba, sonrisa y relaja. Claro, esto va a tonificar musculatura, va a generar también circulación y va a provocar que tengas más elasticidad, es decir, vamos a trabajar toda esta zona mucho más, de la nariz y también toda la zona de la boca. Seguimos con ejercicios de intensificación y trabajo más profundo y como habéis visto no he usado el aceite todavía porque la verdad que no tengo demasiada fricción, no me cuesta demasiado. Si lo necesitáis, obviamente utilizarlo en todos menos el ejercicio que viene ahora. Fijaros cómo es porque manos lavadas, eso sí, es importante, yo me he deslavado, por lo cual no hay problema, no hace falta que lo haga ahora aquí. Pero vamos a hacerlo por dentro y vamos a seguir la misma línea bajando y después subiendo. Lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y vamos a quedarnos un poquito en la última zona, abajo, ¿vale? No en los labios exactamente, pero sí aquí encima, digamos donde están encima de los dientes, ¿vale? Lo voy a hacer con vosotros y lo vamos a trabajar, pero de forma pues más dentro todavía. Fijaros, cogemos ahí con los dedos, lo voy a hacer en los dos, Entro aquí. Empiezo arriba y voy bajando. Y esto aquí. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo hacerlo? Pues mira, tiene que ser constante la presión, ¿vale? Y no tiene que ser suave, es decir, tenemos que notarlo. Es como si estuviéramos tonificando un punto, como si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con digitopuntura, ¿no? Que estamos aquí, o sea, desde fuera sería pum, 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 como 5 puntitos, y al llegar al final, ahora te digo, fíjate, entramos, lo voy a hacer solo con uno, ¿vale? Tienes que seguir la misma línea que notabas antes, esa sensación un poco, pues ahí, aquí, 4, 5 y ahí nos vamos a quedar un toquito, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito de movimiento, sobre todo en el que está fuera. El de dentro no hace falta que lo muevas mucho porque va a ser incómodo, pero el de fuera sí. El de dentro aprieta, el de fuera se mueve.
y así sería, y pasamos a los siguientes ejercicios. Hemos trabajado para quitar un poquito de adherencias de manera más profunda y ahora lo que vamos a hacer después de todo el trabajo intenso es justamente relajar. 2 ejercicios últimos y mira, empezamos con un poquito de tapping. Voy a colocar 4 deditos a cada lado, ¿vale? En esta zona y lo que voy a hacer simplemente es eso. ¿Vale? Toquetear un poquito y esto lo tenemos que hacer durante un minutito más o menos, básicamente para relajar, ¿eh? Simplemente relajar un poquito la zona. Siguiente que vamos a hacer, pues mirad, nos colocamos las palmas aquí, ¿vale? Sin llegar a entrar en los labios directamente, pero sí, ahí pegaditos un poquito adentro, aquí, más o menos a la altura de la nariz, y con todos los dedos vamos a movilizar un poquito la zona y relajar. Abriendo. Arriba y abajo. ¿Para qué? Para que no tengas agujetas demasiadas al día siguiente y podáis seguir haciendo el reto, que esa es la idea. Así que, consejos también que te puedo dar, pues básicamente, bebe agua, hidrátate, eso es importante. Alimentación también viene bien, pues alimentos con vitamina E, vitamina C, puede ser kiwis, fresas, eso sí, alimentación y la hidratación te va a ayudar. Pero desde luego lo que te va a ayudar de verdad son hacer estos ejercicios durante 21 días, 3 semanitas solamente, porque obviamente, a ver, no te va a cambiar la vida, pero te va a cambiar la cara. Así que como siempre, aquí estamos, hasta la curación y más allá.